Hola compañeros, maestros y alumnos. Esta es la práctica número 11, fotosíntesis, que será presentada por el equipo 4, conformado por Marisol, Cristian, Obed, Aiko y Laura. Introducción. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, energía y carbono fijo. Esto viene dado en la ecuación de la fotosíntesis creada por Salkán, donde la glucosa se forma como producto entre el agua y el dióxido de carbono. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis como proceso químico ocurre en dos etapas diferenciadas. La fase luminosa. En esta etapa la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NAD reducido. Y la etapa oscura o fase oscura, donde la planta utiliza dióxido de carbono para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocidas como el ciclo de Calvin. Factores que afectan la fotosíntesis. Estos pueden ser la temperatura, ya que los factores ambientales pueden ser muy diversos y variados. Hay vegetales adaptados a zonas frías donde la fotosíntesis puede realizarse incluso a 0 grados centígrados y otros a zonas de calor donde la fotosíntesis dispone de más margen hasta los 35 grados centígrados. Concentración de CO2. A medida que aumenta la concentración de CO2, aumenta la tasa fotosintética. Concentración de oxígeno. Cuanto menor sea el consumo de oxígeno, mayor será el rendimiento energético. Intensidad luminosa. Disponibilidad de agua. Esto afecta ya que si hay escasez de agua, los estomas se cierran, la concentración de CO2 y la de oxígeno se reducen y por lo tanto la planta no puede consumir CO2 y se ve forzada a abrir sus estomas y morir por deshidratación. Longitud de onda. Las plantas solo aprovechan la luz perteneciente a un rango de longitudes de onda que corresponde a la luz visible. Las longitudes de onda inferiores, como la luz ultravioleta, pueden romper las moléculas orgánicas. El rojo fenol es un indicador de pH que cambia a color amarillo si hay acidez y a rojo si hay alcalinidad. Su función en el proceso de la fotosíntesis va a ser como indicador de la producción de CO2 y esto se va a verificar a través del cambio de color. Las hojas. Las hojas son las partes de la planta donde ocurre la fotosíntesis. Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas, ubicados en la superficie de las hojas, las cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior, y este intercambio de gases da lugar a la respiración de las plantas, de la que hablaremos más adelante. Además de que en las hojas podemos detectar la presencia de almidón, que es un carbohidrato de reserva más abundante en las plantas. El reactivo del Lugol cambiará de color al detectar el almidón. Los cloroplastos se especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis, como la conversión de la energía luminosa en energía química y conversión del carbono inorgánico en moléculas orgánicas. La cubierta externa de un cloroplasto consiste en una envoltura formada por dos membranas separadas por un espacio estrecho. La membrana interna del cloroplasto, que contiene la maquinaria para trasladar energía, se organiza en sacos membranosos aplanados llamados tilacoides. Los tilacoides están dispuestos en pilas ordenadas que se denominan grana. El espacio interior del tilacoide es la luz o lumen, y el espacio fuera de este y dentro de la envoltura del cloroplasto es el estroma, que contiene las enzimas encargadas de la síntesis de carbohidratos. Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila. La clorofila. Sus dos principales funciones son las de aportar color verde a los vegetales y sobre todo la encargada junto a la luz de llevar a cabo la fotosíntesis. La clorofila presenta un color verde porque es capaz de absorber la luz
violeta, roja, azul y refleja la verde. La molécula de clorofila está formada principalmente por carbono e hidrógeno. En el centro de esta molécula se encuentra un átomo de magnesio rodeado por un anillo de proteínas denominado porfirina, y es el principal responsable de que pueda captar la luz solar y a su vez de una cadena de fitol, que es un alcohol que mantiene la membrana. Existen fundamentalmente dos tipos de clorofila: la clorofila A, que es la más habitual, y la clorofila B, que es menos frecuente que la clorofila A y aparece en algunas plantas y algas verdes. Fotorrespiración. La fotorrespiración es una vía metabólica de las plantas, que comienza cuando la rubisco, que es la RuBP oxigenasa carboxilasa, enzima clave de la fotosíntesis, actúa sobre el oxígeno en vez del dióxido de carbono y ocurre preferentemente durante la noche. Además de CO2, también fija oxígeno. También ocurre en la mitocondria, en el cloroplasto y en las peroxisomas de la célula. Objetivos. Comprobar la fijación de carbono a partir del desprendimiento de oxígeno. Identificar la producción de almidón a partir de procesos fotosintéticos y comprobar la liberación de carbono durante la respiración. Problema biológico 1. ¿La planta fija el dióxido de carbono en presencia de luz? Hipótesis 1. Si se tiene a la planta, en este caso el ODA-SP, en un tubo de ensayo con rojo de fenol y agua, expuesta a la luz, al que se le induce dióxido de carbono, tendrá color amarillo por la formación de ácido carbónico. Si la planta es capaz de fijar CO2 en presencia de luz, se hará notar un vire de color amarillo a rojo debido a la separación del CO2 del ácido carbónico y su incorporación en la planta. Problema biológico 2. ¿Se requiere a la luz para que se efectúe la reacción? Hipótesis 2. Teniendo como base que al inducir dióxido de carbono en rojo de fenol y agua se observa un vire de color amarillo, en ausencia de luz la planta no hará fotosíntesis, de forma que no habrá un vire y la solución continuará en color amarillo dado que el dióxido de carbono no es consumido y permanecerá en forma de ácido carbónico. Problema biológico 3. ¿Se desprende el oxígeno mientras se realiza la fotosíntesis? Hipótesis 3. Si se tiene a la planta en un tubo de ensayo con rojo de fenol y agua en presencia de luz y se le induce dióxido de carbono, se espera evidenciar la formación de burbujas que demuestran la presencia de oxígeno como producto de la fotosíntesis. Problema biológico 4. Las sustancias anotadas en la reacción escrita en la introducción actúan en alguna otra actividad de la planta distinta al proceso de la fotosíntesis. Hipótesis 4. La planta del ODA-SP al realizar la respiración aeróbica en un medio oscuro y mantenerla en un tubo de ensayo con rojo fenol, va a cambiar el vire a color amarillo demostrando la liberación de CO2. Problema biológico 5. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis? Hipótesis 5. Considerando la reacción de la fotosíntesis, si el almidón es producto del proceso fotosintético, solo la hoja de geranio que estuvo expuesta a la luz tendrá que tener presencia de almidón. El equipo y material que se ocupará para esta práctica será 2 parrillas, 2 baños María, 2 vasos de precipitados de 500 mililitros, agua carbonatada, alcohol etílico, hojas de planta de geranio que tengan cuando menos 72 horas en la oscuridad, hojas de planta de geranio que hayan estado expuestas a la luz, planta de ODA-SP, pinzas de disección, pipeta serológica de 10 mililitros, propipeta, lámpara de 75 a 100 watts, rojo de fenol, Lugol, 4 tubos de ensayo con tapón, una caja Petri de plástico, 2 popotes biodegradables y una gravilla. Como desarrollo experimental tendremos primero el problema 1,
donde en un tubo de ensayo colocaremos rojo de fenol en agua, 10 mililitros aproximadamente. Luego, aportar CO2 con un popote y observar el cambio de vire y explicar su causa. En otro tubo de ensayo, sumergir la LODA-SP y dejar en la luz solar. Con un popote vamos a incorporar el CO2, luego colocar rojo de agua en fenol. Luego, el cambio de color se debe a la presencia de CO2 con el rojo de fenol y se forma ácido carbónico. Observar los cambios y repetir con el ODA-SP en ausencia de luz. La coloración va a cambiar a rojo. Para el problema 2, en un tubo de ensayo colocaremos la LODA-SP y con un popote administraremos el CO2, en este caso sin presencia de luz. La solución continuará en color amarillo. Hubo un vide de color amarillo claro debido a que el CO2 reaccionó con el agua y se produjo ácido carbónico. Con esto se demuestra que el CO2 no se fija en la planta, por lo que se concluye que sí se requiere de la luz. Para el problema 3, en un tubo de ensayo con el ODA-SP administraremos CO2 mediante el popote y rojo de fenol, pero en este caso tendremos presencia de luz. Observaremos una presencia de burbujas de oxígeno, ya que podemos notar el burbujeo que se desprende de la planta del ODA. El oxígeno es uno de los productos de la fotosíntesis. Para el problema 4, agregaremos un tubo de agua destilada en rojo de solución fenol. Luego colocaremos el tubo en la solución y una muestra de ODA en ausencia de luz. El viraje del tubo va a cambiar de rojo a rosa a amarillo claro. Se comprueba que se libera el CO2 por el cambio de color. Para el problema 5, se va a arrancar 2 hojas de geranio, una que haya estado sin luz y otra con luz. Introducir ambas en un vaso de precipitados con agua hirviendo. Esperar hasta que las hojas se ablanden. Cuando ya se ablandaron, trasladar a un vaso de precipitados y poner alcohol hasta la mitad. Colocar ambos vasos de precipitados en baño María en la parrilla eléctrica por 10 minutos. Sacar las hojas y colocarlas en vasos de precipitados con agua a temperatura ambiente. Aplicar Lugol a las hojas hasta cubrirlas por completo. Enjuagar las hojas con agua, observar y anotar los cambios. Problema 5. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber producido fotosíntesis? Se adicionó Lugol a ambas hojas, la que estuvo expuesta a la luz y la que no. Oscureció la hoja que estuvo expuesta a la luz debido a su reacción con la amilasa y la amilopectina. La otra hoja no mostró ningún cambio de color porque no hay almidón, por falta de fotosíntesis, por lo que se concluye que no puede haber producción de almidón sin haber tenido fotosíntesis. Muchas gracias.